Hola, Jesús, mi Dios, Rey, amigo, hermano. El Apocalipsis conteniendo un conjunto de procedimientos. Vamos a hablar del libro del Apocalipsis con una analogía que yo creo que les va a gustar muchísimo a mis amigos abogados, a mis hermanos en Cristo abogados, abogadas. Y creo que no va a haber problema con aquellos que no son abogados porque es muy sencillo y también que gracias a Dios hay muchísimos abogados por todo el mundo y si no entienden, algún amigo va a encontrar quien les pueda explicar. El procedimiento básicamente sería la estructura ósea de un juicio, es aquello que no se puede cambiar, es aquello que está establecido por la ley que se debe cumplir paso a paso. ¿Para qué? Para dar certeza a las partes de que se está cumpliendo de forma el procedimiento. Esa es la analogía que vamos a hacer hoy en día. Como siempre digo, todo lo que existe en el universo está relacionado con Dios. Y si algo dejó que exista Dios es para que nosotros tengamos comprensión de Él y de lo que pasa en la tierra, en el cielo, en el universo. Entonces, vamos a hablar de ese procedimiento que se debe cumplir. Pues nuestro Señor Jesucristo dijo: pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Y eso lo dijo después de haber hablado de aquellas palabras, de todo lo que va a pasar, que ya pasó y también las que van a pasar en el fin de los tiempos. Vamos ya a la palabra de Dios. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mateo 24, 1. Jesús salió del templo y mientras caminaba sus discípulos se le acercaron y le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Pero él respondió: ¿ven todo esto? En verdad les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Cosa que ya se cumplió. Luego se sentó en el Cerro de los Olivos y los discípulos fueron a preguntarle en privado: dinos cuánto tendrá lugar todo esto. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de la historia? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de la historia? Jesús les contestó. Y ahí nuestro Señor Jesucristo, con todo amor y cariño, les va no solo diciendo estos signos de los acontecimientos que pasarían en el fin de los tiempos, sino también de cómo ellos deben asumir este fin de los tiempos, de cómo deben actuar, de cómo deben sentirse, de cómo deben reaccionar. Por eso es muy importante, antes de cualquier organización de estudios del libro del Apocalipsis, debemos ir a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo ya lo ha revelado todo. Entonces, ir a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es Mateo 24, 1, comienza a hablar del fin de los tiempos, de ese procedimiento que se debe de cumplir, que va a ir pasando paso por paso y va a ir revelando los signos de que sí, ya estamos llegando al fin de los tiempos. Desmenuzando las escrituras, vamos a desmenuzar rápidamente y diremos:
Falso Mesías. Mateo 24:5. Guerras y rumores de guerras. Mateo 24:6. Naciones unas contra otras, reinos unos contra otros. Mateo 24:7. Hambres y terremotos y terremotos en diversos lugares. Mateo 24:7. Persecución a los cristianos y muerte a los cristianos. Mateo 24:9. Muchos se traicionarán y quedarán enemigos. Mateo 24:10. Falsos profetas engañarán a muchos. Mateo 24:11. Tanta maldad, el amor se enfriará. Mateo 24:12. El que se mantenga firme se salvará. Mateo 24:13. La buena nueva será proclamada a todas las naciones. Mateo 24:14. Ídolo del invasor. Ahí ya nuestro Señor comienza a hablar de lo que sería la semana 70. Es más, le da alusión que vayan y lean las escrituras de Daniel. Daniel 9. Ídolo del invasor instalado en el templo. Según semana 70 de Daniel, Mateo 24:15. Daniel 9:27. Apocalipsis 3:1 al 18. Gobierno y marca de la bestia. Después de los días de angustia, el sol se oscurecerá. Mateo 24:29. Luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo, el universo se conmoverá. Luego, la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24:30. La venida de nuestro Señor Jesucristo, reunión de los elegidos. Mateo 24:31. Por favor, miren el orden. La venida de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24:30, que dice, Mateo 24:30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, mientras todas las razas de la tierra se golpean el pecho. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con el poder divino y la plenitud de la gloria. Y luego, reunión de los elegidos, Mateo 24:31, mandará a sus ángeles, los cuales tocarán las trompetas y reunirán a los elegidos de los 4 puntos cardinales de un extremo al otro del mundo. Por favor, el orden. El orden. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. El orden es el proceso, el procedimiento. El procedimiento da certeza de que está ocurriendo. Cuando nuestro Señor, cuando nuestro Dios Todopoderoso dio a Moisés el decálogo, puso, número 1, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Número 2, número 3, un orden establecido. Cuando Moisés se fue a imponer los castigos, las plagas a Egipto por no liberarles para ir a adorar al pueblo al desierto, fue un orden. Lo hizo en orden de gravedad. Iban agravándose los castigos. La didáctica de Dios es siempre la misma, porque nuestro Dios fue y será siempre. Somos nosotros los que cambiamos. Dios es siempre. Nosotros somos los que necesitamos algunas veces una forma diferente de que Dios nos haga entender las cosas, pero Dios tiene una didáctica de enseñanza, que si nosotros leemos la palabra de Dios la vamos a comprender y vamos a sacarnos el miedo y vamos a entender en cada parte si está pasando o no está pasando. Luego de leer la palabra de Dios en Mateo, humildemente creo que debemos ir a Daniel.
Daniel 9, la semana 70. Según los estudiosos de la palabra de Dios, en las primicias que dio Dios siempre dio en la Biblia, un año, para Dios, un día es un año para nosotros, y una semana para Dios son 7 años para nosotros. Entonces, cuando Dios está estableciendo una semana, está hablando de 7 años. Cuando está hablando de la mitad de una semana, está hablando de 3 años y medio. Entonces, vamos a ir comprendiendo estos plazos procesales. La semana 70 son 3 años y medio que incambiables. Estos 3 años y medio, donde que tienen que aparecer, por un lado, el anticristo, firmar el tratado de paz con el mundo, decir que es el bueno, que él es el Mesías, que él está trayendo la paz, firmando tratado de paz, solucionando los problemas de las personas que quieren cosas materiales. En estos 3 años y medio, él será una persona que traerá muchísima paz para el mundo. Sí, esa será el anticristo. Será así en su inicio, en sus 3 años y medio, porque él quiere, no, porque Dios lo ha establecido así. Y al otro lado deberán aparecer los 2 olivos en contraposición a lo que dice el anticristo, ¿sí? Diciendo que él no es una buena persona, que Dios es Jesucristo, y enviando castigos, lo que son los 7 truenos, para que el mundo entienda de que el anticristo es el anticristo, que no creas que es el Salvador, porque evidentemente a medida que va pasando los días de ese periodo de paz que trae el anticristo, permitido por Dios, él hará afianzando su poder para decir, pasados los 3 años y medio, según las Escrituras, dará muerte a los 2 olivos, quienes revivirán luego de unos días e irán al cielo, y él dirá ya que es el Dios, y obligará a las personas a adorarlo. Y ese será el periodo de la segunda mitad de la semana 70, que está establecido por Dios, que según la palabra de Dios es posible que Dios acorte ese tiempo del periodo del anticristo, y es por eso de que nadie sabe la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el periodo de tiempo que puede ser menos de 3 años y medio. Entonces, un periodo. Vamos a hablar bien. Llegado a la semana 70, firma el tratado de paz el anticristo. Él comenzará 3 años y medio de crear el bienestar, el orden. Después de él y sus allegados haber creado luego el desorden, él creará el orden, buscará la paz, y Dios dejará que tenga poder. Luego de los 3 años y medio, dará muerte a los 2 olivos y ya impondrá su ley sobre toda la humanidad, donde que ya el pueblo de Dios, para esos 3 años y medio últimos de la semana 70,
El pueblo de Dios ya tiene que estar ya posiblemente preparado psicológica, espiritualmente, ya para vivir aislado de ese mundo que estará gobernado por el anticristo. Y según la palabra de Dios, Dios acortará ese tiempo, es decir, que si Dios nos ayuda y oramos y pedimos a Dios, Él vendrá antes de terminado esos últimos 3 años y medio. Y ahí ya está, la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí ya Él reunirá a sus elegidos y vendrán las 7 últimas copas de la ira, que son tremendas, que caerán sobre aquellos que tienen la marca de la bestia, que han aceptado al anticristo como su Dios. Parece difícil de creer, pero si hoy en día podemos ver que hay personas que abiertamente dicen, no solo que no creen en Dios, que hablan de satanismo, hablan del mal, se ponen tatuajes, hacen películas, hacen cosas en contra de Dios. Podemos ver cómo esta gente ya está marcando su destino. Y las escrituras hablan lastimosamente de que la mayoría, gran parte de la humanidad se perderá en el pecado. Está escrito que serán por millones las personas que se perderán y caerán en el engaño de creer que el bien es mal y que el mal es bueno, que el pecado es algo que está bien y que limitar la acción del hombre está mal. Mas el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias en el cuerpo y en el alma. Nosotros somos seres físicos y espirituales, la fusión de un cuerpo con una alma. Y lo bueno y lo malo que hace uno u otro afecta a ambos. Lo bueno y lo malo que yo haga con mi cuerpo afecta a mi alma, y lo bueno y malo que yo haga con mi espíritu, con mi alma, con mi mente, afecta a mi cuerpo. Entonces, toda esta confusión generada, este desorden que se está viendo, es generada por el enemigo. Pero también tenemos que entender que Dios le está permitiendo, y cuando más cosas malas pasen, debemos entender que son signos de que Dios está permitiendo para que la humanidad entienda que estamos en ese proceso en donde que tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que acercarnos a Dios hasta cuando nos permitan ir a misa, hasta cuando nos permitan tener la Eucaristía, hasta cuando nos permitan tener la confesión de un sacerdote santo y honesto, hasta cuando nos permitan reunirnos, y cuando no nos permitan reunirnos, igualmente hacerlo como Dios nos los permita, y seguir y seguir y seguir hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva y nos encuentre trabajando, atentos y esperándolo. Entonces son 3 los libros que debemos estudiar y preparar.
Primero está el libro, la palabra de Dios en Mateo 24, de nuestro Señor Jesucristo, sus propias palabras. Segundo está el libro de Daniel, Daniel 9, especialmente en la parte que habla de la semana 70. Y de ahí podemos pasar al libro del Apocalipsis. Eso sería lo humildemente que les puedo dar consejo para que vayan entendiendo, comprendiendo. Y yo creo que a mis amigos abogados les va a apasionar hacer estos estudios. Y como digo también, a los que no son abogados no les se les va a complicar, porque el Espíritu de Dios hace que nosotros comprendamos estas cosas. En el libro del Apocalipsis, lo que ocurre en el inicio es que el evangelista Juan, llevado al cielo, llegado a un punto, ve que está el pergamino con 7 sellos y uno de los ancianos le dice que nadie es digno de romper los sellos. Y uno de los significados de eso es que nosotros no podemos interpretar de forma sola estas palabras de Dios establecidas en el libro del Apocalipsis. Es nuestro Señor Jesucristo mismo el que nos va a hacer entender. Es nuestro Señor Jesucristo cuando agarremos y leamos y pidamos al Espíritu Santo que envió nuestro Señor Jesucristo a la tierra en Pentecostés. Nosotros pidamos que Él nos deje entender este libro. Él nos dará el entendimiento. Eso también quiere decir del por qué el libro, el pergamino de los 7 sellos no podía ser tocado por nadie, porque es nuestro Señor Jesucristo el único con la capacidad, con el poder que Dios le dio gracias a todo lo que Él hizo, a tener el control de toda la creación y también a dejar que comprendan algunas personas sus palabras. Él repitió muchas veces a los fariseos: ¿por qué no entienden mis palabras? Y él mismo se respondió diciéndoles: ustedes no entienden mi palabra porque no son hijos de Dios. De otra forma, en otras palabras textuales, dijo que los fariseos, aunque ellos creían que eran hijos de Dios, que eran hijos de Abraham, que no lo eran, que eran hijos del demonio, porque no podían interpretar las palabras de nuestro Señor. No podían. También le dijo a Pedro, cuando Pedro le respondió de que él creía que era el Hijo de Dios, el Mesías enviado, también le dijo a Pedro nuestro Señor Jesucristo que era el Padre el que le estaba dando ese conocimiento. Dios gobierna todo, Dios gobierna todo. Este es un lugar de prueba, donde que tendremos la opción, porque esa será la realidad, la opción de elegir al mal y la opción de elegir al bien. La humanidad va a tener esa opción. Y luego vendrá el juicio paso a paso, porque la humanidad ya está eligiendo su destino. Hay personas que ya eligieron su conformidad con ciertas cosas, con tal de obtener bienes materiales. Su costumbre, todo está establecido
de forma a obtener bienes materiales. Y estos pasos procesales van a ayudar a muchas personas con la fuerza de estos signos a por lo menos tener una posibilidad de darse cuenta del poder inmenso de Dios. Dios les va a dar la oportunidad de darse cuenta del poder de Dios. Y ahí ellos van a tener la decisión, pero también el anticristo, permitido por Dios, tendrá bastante poder. Eso debemos saberlo. Sería muy fácil elegir al campeón, al ganador, al que tiene todo, y si no hay elección. Dios nos quiere que por amor, y quiere que nosotros le elijamos por amor, por decisión al bien, por decisión a ser justo, por decisión a hacer las cosas de forma correctas, decentes y debidas. Y si queremos ser de ese remanente fiel, porque así será el pueblo de Dios, será un remanente fiel, que va a ir pasando dificultades como ocurrió con los primeros discípulos de Dios después de Pentecostés, que fueron perseguidos, ya somos perseguidos. Todos aquellos que hablamos de Dios ya somos perseguidos, somos aislados. No todavía con la fuerza de lo que vendrá, pero si viene de la fuerza con que fue con los discípulos, tenemos que saber que estamos en ese tiempo. Y estos pasos procesales nos darán esa certeza. Que Dios nos bendiga. Hermanos, hermanas queridas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.